Aquí os traigo otro vídeo, chicos, del blog de la virtualización. Soy Leandro Ariel Leonhard y hoy te quiero enseñar a cómo básicamente dotar tu entorno de alta disponibilidad sin utilizar básicamente lo que es alta disponibilidad o lo que es fault tolerance. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en un entorno virtual SAN, aunque un host se caiga o incluso un disco duro, la red o incluso el host entero, el rack entero o incluso hasta el controlador de dispositivos, chicos, magnéticos o discos de estado sólido, tengamos la máquina virtual con alta disponibilidad. Esto es, chicos, lo que se conoce como fault domains o dominios de fallos en Virtual SAN. Fijaros, chicos, que cuando voy a mi SXI, cuando voy en concreto a mi entorno, selecciono la máquina virtual y le digo a Monitor, y en Monitor me voy a Polysize, y si selecciono Polysize veréis aquí que tengo básicamente estos elementos, objetos en concreto de Virtual SAN, y cuando creo la máquina virtual, según la política que yo establezco, estos objetos, estas réplicas o estos componentes de estos objetos en concreto, chicos, se van directamente a un SXI, es decir, que se replican, básicamente se hace un mirror, según la política que yo creo, siempre se hace un mirror de esa máquina virtual para dotarte de alta disponibilidad, pero no sabemos muy bien dónde se quedan estos componentes, ¿no? Fijaros aquí que para que una máquina virtual, en caso de un fallo, un host, de un disco magnético, un disco estado sólido de la red o incluso de la controladora del disco, siga en producción, chicos, siga en alta disponibilidad, más de un 50% de los componentes o la mayor parte de los votos, depende, chicos, debería de estar en disponibilidad. Por lo tanto, fijaros, chicos, que aquí tendríamos un problema. Es decir, que yo tengo el 3 y el 4, la idea es poder, chicos, imaginaos que tenemos un rack lleno de servidores, 3 o 4 servidores. Aquí tenemos otro rack lleno de servidores y imaginaos que creamos una máquina virtual y un objeto se viene aquí, un componente de esa máquina virtual, aquí, que un componente puede ser un VMDK, el snapshot, los ficheros en concreto de la máquina virtual, incluso el testigo, el witness, ¿vale? O en caso los votos, en caso de máquinas virtuales. Imaginaos que ese rack entero se va, chicos, o se cae, es difícil, ¿no? Pero imaginaos que pudiera suceder, puede suceder que un rack entero se caiga o que incluso, depende de la política que establezcamos nosotros, un componente en concreto esté en el mismo host, depende de la política, como os he comentado. Sería un problema, ¿no? Entonces, la idea es poder, chicos, crear dominio de fallos y para que un componente en concreto nunca resida en los mismos host SXI, o en este caso, chicos, considerando que esto es el rack A y el rack B, ¿ok? Eso es lo que quiero comentaros. Fijaros que en este caso, como habéis visto, tengo el host 3 y 4. En el 3 y el 4 tengo un componente, chicos. Fijaros que en este caso tengo en el 4 un componente y en el 3 el testigo. Acordaos, chicos, que en este caso dos de ellos, al menos cualquiera de estos dos, o estos dos, debería estar en alta disponibilidad, deberían de estar operativos en caso de fallo, como os he comentado, ya sea en el host, en la red, los discos o incluso en los controladores de disco, ¿ok, chicos? Por lo tanto, lo que os voy a enseñar aquí ahora mismo a cómo configurar los dominios de fallos. Para ello, chicos, vamos a lo que es a JMG Virtual Consulting, lo que es a nivel de cluster, fault domain, chicos. Y aquí lo que vamos a hacer es crear básicamente los dominios de fallos. Yo voy a entender, chicos, quiero que sepáis, bueno, que yo tengo el SX6 SXI, voy a poner 2 SXI en un dominio de fallo, otros 2 SXI en otro dominio de fallos y otros 2 en otro dominio de fallo. Cosa que una réplica, un componente de un objeto nunca esté siempre en el mismo rack. La idea es que siempre estén por separado, cosa que en caso de caída tengamos alta disponibilidad. Para ello, chicos, vamos al signo más, habéis visto lo que es fault domains. Voy a escribir aquí rack A y voy a seleccionar el 1 y el 2 que están en el rack A, le digo OK. Seguidamente, chicos, hago lo mismo para lo que es añado, le digo rack B, voy a decir que es el 3 y el 4, ¿de acuerdo? Y, o incluso aquí lo voy a separar, porque os acordáis que teníamos el 3 y el 4 aquí, voy a decir que aquí va a ser el 3 y el 5 en el mismo rack, y vamos a ver qué pasa con ese componente que teníamos en el 3 y el 4. Chicos, debería básicamente de dividirse, ¿no? De irse a otro rack en concreto. Y aquí sería lo que es el rack C. Yo también sirve, chicos, para lo que es el Structured Cluster de Virtual SAN, como veis aquí, que eso lo voy a explicar en otros vídeos, chicos. Fijaros, chicos, que ya tengo lo que es el rack A, rack B y rack C. Vamos a ver, chicos, qué pasa con esta máquina virtual. De hecho, podemos crear otra máquina virtual. Vamos a hacer un clic aquí, chicos. Vamos a Polysize y vamos a seleccionar el VMK de la máquina virtual y vamos a ver qué pasa, chicos.
Aquí todavía sigue estando, chicos. Esto tendría que hacer un refresh. Tendría que ser un refresh para que vuelva a coger esa política y se replique. Básicamente, fijaros, chicos, fijaros que ya ahí está lo que os acabo de comentar. Se acaba de cambiar, básicamente. Estaba el 3 y el 4 y ahora mismo se ha cambiado al 1, el 4 y el 5. Significa eso, chicos, que automáticamente se aplicó la política, chicos, y ese mirror, o ese mirror que teníamos en el 3 y el 4, chicos, se cambió al rack C para dotarnos de alta disponibilidad, chicos. Qué barbaridad esto. Para que veáis un poquito mejor cómo funciona, voy a volver a crear una nueva máquina virtual. Le digo siguiente, chicos. Le digo fault domains. Por ejemplo, la voy a llamar así para que se entienda un poquito mejor. Le digo siguiente. Aplico en cualquier host, chicos. En el 4, por ejemplo, le digo siguiente. Aplico la política por defecto, lo dejo en virtuasan, le digo siguiente, siguiente. Le dejo así como está, siguiente. Voy a bajar un poquito la memoria RAM porque no hace falta, la verdad. Le digo siguiente y le digo finalizar, chicos. Vamos a ver qué pasa cuando esta máquina se termine de configurar y básicamente, chicos, quedaría, como os he comentado, ninguno de los componentes de esa máquina virtual que se crea debería de estar en el mismo fault domains. Acordaros que la idea es poder dotar de alta disponibilidad el entorno, cosa que en caso de caída, chicos, de un host, de un disco o incluso de la red entera, podamos tener alta disponibilidad del entorno. Seleccionamos fault domain, chicos, seleccionamos este componente, este objeto en concreto que es el VMDK, chicos, y fijaros que tenemos el 5 y el 6, chicos, y en el 2, chicos. Qué barbaridad, qué bien funciona esto. Lo que quiero decir es que el 5 y 6, recordad que no estaban en el mismo dominio, aquí lo podéis ver. El 5 pertenece al rack B y el 6 al rack C para que básicamente como os hemos cambiado para que esa política de esta manera que ya estábamos creado funcione perfectamente. Bueno, chicos, esto ha sido fault domains. La verdad que es una auténtica pasada. De esta forma estaríamos protegidos contra fallos de un entorno en concreto, de un rack entero, incluso de un host. Y de esta forma garantizamos, chicos, que la máquina virtual nunca se quede inaccesible y jamás se pierda un dato. Esto ha sido todo, chicos. Espero os haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.